Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo te va todo por ahí? Muy bien, Ismael, ¿cómo estás? Aquí complicado como siempre con todos los problemas. Oye, déjame presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional, esta entrevista que le vamos a hacer a Alejandro Arzumanian, que es un escritor argentino de origen armenio. Residente en México, es autor de los libros Sands en Argel y Argel y la Maga, o Argel y la Maga, ¿no? Y opina que el arte hace más libre y perfectible. Dime, Alejandro, háblame de algo de tus libros. ¿Perdón? Háblame algo de tus libros. ¿Qué cosa en concreto, Ismael? ¿Y Dime. qué tema tienen? Porque se llaman Sands en Argel. ¿Qué tema concreto te usas? Bueno, mira, mis libros, en mis libros, verdaderamente, el menester de extranjería, la extranjería, forma parte de un ineludible elemento de centro argumental. De ahí que yo siempre diga que es muy difícil llamarse extranjero, que es muy arduo devenir para el ajeno en su propia entraña, y que son mayúsculas las batallas en las que libramos, con nuestro yo insustancial, con nuestro yo interior. Creo que estos dos libros, Sands en Argel y Argel y la Maga, que forman parte de una trilogía, recaen y recalan precisamente en los elementos que te había señalado anteriormente. ¿Y el tercer libro de la trilogía ya viene en camino o cómo lo proyectas? Todavía no. Acaba de salir ahora Sands en Argel, que es el segundo. Sands en Argel es el segundo libro, ¿no? De la trilogía. Así es. Aunque fue el primero en escribirse. Pero es el segundo en la continuación. Ok. Y Argel y la Maga. Bueno, pero ¿cuáles son los personajes que tienes? ¿Cómo usas eso? El personaje central siempre es Argel. Y Argel y la Maga posee tintes cinematográficos, tintes teatrales, y realmente es una gesta poética donde los personajes se van sumando en la colonia Roma de la Ciudad de México, que como sabrás es una colonia icónica y que tiene antecedentes dentro de la intelectualidad, la poesía, la narrativa, muy importantes en México. Es decir, que hay personajes que son reales, ciertamente, y personajes que son fantásticos. Y así como es real el personaje de Argel, es insustancial el personaje de la Maga, en donde a través de ella va girando todo el argumento de la novela, y Argel no es más que un poco el intérprete de la Maga. La Maga es un personaje femenino, ¿no? La Maga es un personaje femenino, es un personaje insustancial en tanto y cuanto es invisible y solo visible para Argel. Ok. O sea, es una novela, bueno, todas las novelas son de ficción, pero esta es más bien de más ficción. Sí, es una novela de ficción, pero que recala en ciertos puntos de la realidad. Ok. ¿Y cuánto tiempo? Es decir, ¿tú tienes otros libros? ¿Qué otras actividades tienes dentro del mundo literario? Dentro del mundo literario estoy estrictamente dedicado a lo que es la escritura de mis libros, de mis novelas, además de mi poesía, y estoy preparando ahora precisamente una antología personal con mucho tiempo y mucha tranquilidad, con objeto de que de aquí a un tiempo pueda salir a través de alguna editorial que sea de mi agrado y que yo sea del agrado de ellos, cosa muy difícil en reunir ambos elementos. Claro. Pero al margen de lo que es la literatura, soy también músico profesional, tengo varios discos grabados en México, y lo último que tengo grabado es una sinfonía electroacústica en relación al continente antártico y en función de lo que es el deshielo en el continente antártico.
O sea, tú tienes, además de escritor, eres músico, ¿no? Soy músico profesional, exactamente. Okay. O sea, una de tus actividades personales todavía en la actualidad es trabajar en algún lugar de música. ¿Cómo es? Sí, ambas cosas. Realmente interrumpí los conciertos en tanto y cuanto estaba el problema de la pandemia. En la Ciudad de México mis conciertos. Entonces, bueno, yo no conocía todo tu largo historial, ¿no? Es decir, ahora en la presentación nada más dimos un pequeño dato sobre tus dos principales, tus dos novelas más recientes, ¿no? Tú puedes buscar, seguramente encontrarás información. Mis últimos 2 discos se llaman, el primero, Mafalda se fue, dedicado a Quino, dedicado al personaje maravilloso de Mafalda, y el segundo, pues, es Austral Antártico, Sinfonía Electroacústica, que he tenido el gusto de armar y protagonizar junto a un gran músico mexicano, que es Antonio Rusbeck. Bueno, muy, muy interesante eso, muy interesante. Y además de eso, entre los libros, ya hablando de literatura más estrictamente, ¿qué otros libros a ti te sobresalen, te llaman más la atención tuyas? Bueno, aquí en México hace muchos años presenté un libro que era El Uranonauta, Intrografía de la Soledad. Luego, junto con una escritora mexicana, también presentamos un libro, La Bóveda de los Címbalos. Y yo tengo un libro especialmente muy querido de poemas que edité en Buenos Aires con la editorial Argenta hace ya unos cuantos años atrás, que se llama Tatuajes, y que fue la base, en realidad, de mis primeros trabajos musicales aquí en México. Y por otra parte, esos poemas se esparcieron tanto en el circuito universitario como en el circuito normal, y me prodigaron la posibilidad de tomar contacto con muchísima gente de la cultura y del arte de México, y es lo que actualmente todavía voy realizando en los conciertos. Algunas veces utilizo poemas en performance. Fui un poco pionero del performance en México desde 1981, cuando el performance aquí y en sí mismo y así entendido no estaba presente, y he trabajado con muchísima gente independientemente de lo que es mi perfil personal, pero en general sí he trabajado también solo, considerando que el performance te permite esa maravillosa posibilidad de comunicación y de interactuación con la gente. Bueno, indudablemente tus actividades son variadas porque van ya desde la literatura hasta la música, ¿no? Así es. Y además de eso, ¿tienes algún otro tipo de actividades dentro del mundo de la cultura? Bueno, pues algunas veces pues colaboro con grabaciones de personas, algunas veces también mi colaboración en performance de otra gente, pero en general lo mío es fundamentalmente la literatura y lo que es la música y lo que es mi performance. Trato de no abarcar demasiado, por aquello de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Exacto. Sí, indudablemente que es algo que, es decir, uno no puede sobrepasarse de las actividades que uno tiene el alcance. Y entre tus actividades futuras, háblame de tus proyectos futuros. Ya sé que tienes la trilogía de Argel, tienes uno en camino ya, ¿no? Sí, pero tengo una propuesta, es la que vengo manteniendo literariamente, y es la propuesta de lo que yo entiendo por la nueva literatura hispanoamericana, en donde
propongo pues un pacto de sangre entre el autor y el lector. Propongo un pacto entre el corazón del cerebro y el cerebro del corazón. Y creo que esto no es algo solo del presente, sino algo del futuro. Después del gran boom latinoamericano, hispanoamericano de los años 60, creo que ha llegado el momento de prodigar una nueva visión de la literatura hispanoamericana, que no queda únicamente en Hispanoamérica, porque los temas, el tema argumental que yo utilizo fundamentalmente, que es la soledad, que es el extrañamiento, es algo que está pues en el sentir y en el sentimiento de la gente de todos los pueblos del mundo. Por ende, si bien es cierto que Sants en Argel está escrito y ubicado en el barrio de Sants de Barcelona, España, Argel y la Maga está escrita en México y hace referencia fundamental a la colonia Roma de la Ciudad de México, pues mis libros también tienen la posibilidad de extenderse pues a otros sentimientos, a otras culturas, porque insisto, la temática que abarco es una temática que nos es absolutamente común, a ti y a mí también. Una pregunta. ¿Tú tienes algún, dentro del vasto conocimiento tuyo, tú tienes algún escritor que sea preferido tuyo? Bueno, he tenido varios, y he tenido varios padrinos de excepción. Un escritor que siempre me ha interesado, bueno, el escritor por antonomasia clásico que siempre me ha interesado indudablemente es Cervantes. Tengo un amor profundo por lo que es la creación de la novela en castellano de Cervantes. Pero evidentemente hay muchísima gente que me interesa. Me interesó en una época mucho Vázquez Montalbán, me interesó José Agustín Goytisolo, me interesó mucho Rafael Alberti, me ha interesado mucho Alexandre, el poeta, en fin, hay mucha gente que verdaderamente me interesa. Milan Kundera, Cioran, son muchos, pero prácticamente he intentado, más que tomar de ellos lo prudente y lo necesario, sino que he procurado hacer un viaje hacia mi interior, recabar en mi interior, hurgar en mi interior, hasta encontrar esos personajes y también esos escritores ocultos que anidan en cada uno, esos creativos ocultos que anidan en cada uno, como también en la música, esos músicos ocultos que anidan en uno mismo. Y bueno, dentro de la música tienes figuras que tú piensas que te hayan influido o que hayas gustado mucho de ellas dentro de la música clásica. Sí, bueno, sí, por ejemplo, Aram Hachaturian, que era pues un músico armenio que radicó en una época y casi toda su vida en la Unión Soviética. Eso es una influencia interesante, pero también tengo influencias que forman parte de lo que es la música actual, o más o menos actual, o más o menos contemporánea, dentro de lo que es el rock y dentro de lo que es la música clásica también, como es el caso de Paganini, o como es el caso de grupos musicales como de mi agrado, como pueden llegar a ser Led Zeppelin o otros grupos, ¿no? Bueno, pues, por cierto, bueno, dentro de esa parte de la música popular, o sea, dentro de tu agrado está Led Zeppelin y algún otro más, alguna otra figura, o ¿qué me puedes decir de Frank Zappa? Ok, entonces Zappa a mí me parece maravilloso, especialmente cuando él reinicia, o mejor dicho, inicia su etapa como músico sinfónico prácticamente. Es un momento muy especial de Zappa y es un momento
muy inspirado por parte de él, que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Y es decir, además de eso, es decir, o sea, tú eres de origen argentino, vives en México, ¿no? Nací en Argentina, sí, y estoy residiendo en México hace bastantes años. Entonces, y dentro de la literatura argentina, ¿has sentido algo que te atraiga, que te siente cerca? Bueno, me trae lo que a tantos y a tantos pues ha atraído, ¿no? El caso de Borges, por ejemplo, es un caso para mí muy especial, muy especial. Es como si en la música clásica estuviese hablando de un Paganini. Borges, literariamente, pues me resulta grandioso, como ser humano me parece increíble, y he aprendido, como nos toca a todos, de él, pues, una serie de artilugios muy interesantes, especialmente dentro de lo que es la poesía. Por supuesto que hay otros tantos autores, ¿no? Como puede ser Cortázar, etcétera, etcétera. Son tantos, verdaderamente, que por eso que digo que prefiero no tanto mencionar autores, como si no mencionar esos autores interiores que yacen ocultos en nuestro insight, ¿no? Claro, pero es decir, uno siempre tiene autores de los que siempre tiene cierta influencia oculta, ¿no? Es decir, claro. Y claro, cuando empiezas a desarrollar tu propia obra, tus propias creaciones, pues hay siempre ciertos toques de ello porque lo mantiene muy cerca de ti, de tu alma, ¿no? Óyeme, Alejandro, muy interesante tu entrevista. ¿Me puedes decir algo más ya casi para terminar? Sí, podría hablarte un poco sobre la esencia de mis libros, sobre Argel y la Maga, el primero, mi primera novela, con Ediciones Camelot, quienes desde Asturias, España, pues han estado apoyando mi trabajo de un modo relevante, y a ellos les resulto totalmente agradecidos por esta labor, por este trabajo transoceánico. Y también de Sansen Argel, que es mi último libro y el segundo de la trilogía. De ellos puedo recabar un poco y darte alguna información en cuanto a la esencia de estos libros, en donde la locura de la cordura, la locura de cordura y cordura de locura, envuelven al personaje central de estos dos libros, que es Argel, en una serie de sucesos que constantemente resultan truculentos y que de algún modo recrudecen el insufrible vacío del misterio de extranjería de Argel, tanto en el barrio histórico de Sants de Barcelona, España, como también, por supuesto, en México, en la colonia Roma de la Ciudad de México, una colonia icónica, maravillosa, verdaderamente, que yo llamo a que la gente conozca, porque indudablemente te ofrece esa gran posibilidad de tomar contacto no solamente con la historia de México, no solamente con la historia de la colonia Roma, sino que de algún modo te retrotrae a tus sentimientos más íntimos. En esta colonia sacas lo mejor de ti, lo mejor de ti. Es curioso, es una colonia inmersa en fantasmas, bucólica, melancólica, vamos, literariamente proverbial. Óyeme, Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido, que ya se nos acaba nuestro programa. Te agradecemos mucho, esperamos, bueno, en el futuro volver cuando salga el próximo Argel, esa tercera parte de la trilogía, pues nos avisa para hablar de ella con más profundidad todavía. Claro, Ismael, para mí es un placer dialogar contigo, es un placer estar presente en tu programa y estoy a tu disposición y también a disposición de todos aquellos
que quieran acercarse a esta nueva visión de la literatura hispanoamericana que llevo por bandera. Y esta bandera que yo llevo, créeme, es una bandera universal. Muy bueno está eso. Óyeme, muchas gracias. Hasta la próxima, Alejandro. Bye. Hasta la próxima, Ismael. Que vaya muy bien y mil gracias nuevamente por tu entrevista. Gracias.